Hola, somos GeoPUC, la Asociación de Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y desde la Dirección de Asuntos Académicos nos complace en presentar esta nueva metodología de videos tutoriales teórico-prácticos para que te pueda ir mejor en tus evaluaciones de los cursos de geotecnia en tu universidad. Presentaremos conceptos teóricos prácticos del curso de mecánica de suelos en el tema de propiedades mecánicas del suelo mediante la implementación o el uso de diagrama de fases, con la posterior resolución de problemas pertenecientes a la práctica número 1 del ciclo 2018-2 de la PUC, a cargo de Diego Cusi Ramos, instructor del curso. Vamos a dar inicio a una pequeña asesoría para que pueda entenderse mejor algunos fundamentos que quizás no quedaron muy claros para la primera práctica de mecánica de suelos. En vista de que el promedio no ha sido muy satisfactorio para la mayoría de ustedes, hemos visto conveniente realizar esta práctica para que puedan entender claro todos los conceptos, para que puedan desarrollar todos los problemas, sobre todo en miras del examen parcial que se les avecina. Entonces comencemos. Primero, en la primera pregunta práctica nos dicen que tenemos dos recipientes A y B. En el recipiente A nos dan como característica que el GS es 2.7 y el peso específico es 1.9 gramos por centímetro cúbico con una humedad de 10%. Y en el recipiente B nos dan como características esas tres características: el GS, la relación de vacíos y el grado de saturación. Como en cada recipiente tenemos tres características GB, podemos hacer el diagrama de fase tanto en A como en B. Y acá se muestran los dos suelos, el suelo A y el suelo B, con las tres características que nos dan en cada caso. En la pregunta se nos pide, se desea llenar un tercer recipiente de 800 centímetros cúbicos de volumen con una mezcla de suelo extraído de los recipientes A y B. Es decir, básicamente estos 800 centímetros cúbicos solo va a estar conformado por estos dos suelos con sus características. Sin embargo, calcular que el volumen de suelo debe extraerse de estos dos recipientes, o sea, solamente el volumen, porque algunos solamente han llegado a calcular el peso, pero no han llegado a calcular el volumen. Próximamente les indicaré cómo hacer esa pequeña transformación. Y esa mezcla tiene que cumplir con estos parámetros: el peso específico de 1.8 gramos por centímetro cúbico y una humedad de 14%. Ya, primeramente, si nos dan un volumen total de la mezcla de 800 centímetros cúbicos, sería razonable primero pensar de que, ok, si la mezcla es esto, entonces significa que el suelo de A y el suelo de B que extraiga debe sumar estos 800 centímetros cúbicos, ¿verdad? Sin embargo, esta idea es incorrecta. ¿Por qué? Primero comencemos con la parte fundamental. Acá tengo, digamos, dos suelos diferentes, con sus granos, que están bordeados por la parte negra. Y hay un tercer recipiente donde voy a mezclarlos. Si bien acá tengo los granos, los cuales son en teoría indeformables, cuando los mezclo, por ejemplo, paso este suelo de acá al recipiente de allá, este suelo de acá puede tomar cualquier orientación. Por ejemplo, este grano que está acá no necesariamente va a ocupar el mismo espacio que está acá, ya que puede recibir una pequeña inclinación, así como el resto de granos que ocupan este primer recipiente. ¿Ok? Luego, cuando voy a cambiar este suelo en el segundo recipiente al recipiente de la mezcla, tampoco conserva su orientación original, dando que en el recipiente de la mezcla puede ocupar cualquier espacio, no necesariamente el mismo espacio original acá. Y ahora, esta es una mezcla A posible de estos dos recipientes. Sin embargo, si la mezcla final la compacto, puede resultar en un volumen menor, ya que los granos, al ser comprimidos, pueden ocupar un menor espacio, expulsando el vacío que se encuentra en sus granos, reduciendo el volumen. Pero ahora, si este suelo compactado lo suelto y lo agito, puedo ocasionar que la orientación de estos granos se vuelva más suelto y pueda ocupar un mayor espacio, con lo cual este volumen de acá y este volumen de acá no necesariamente ocupa ese volumen que está por allá. En resumen, hemos hablado de tres posibles mezclas de suelos debido a sus orientaciones, ya que el suelo, los granos son los mismos. Acá tenemos el suelo originalmente mezclado, el compactado y luego el suelto. Si bien estos volúmenes no son iguales para nada, se ve gráficamente, sin embargo, el peso del grano en sí, sin tomar en cuenta el vacío, son exactamente iguales, ya que son los mismos granos, sin embargo con diferentes orientaciones. Y es por eso que no se puede asumir que la suma del volumen de A más el volumen de B puede dar como resultado el volumen de la mezcla, por lo que ya les he explicado. Y ahora, la razón por cuál es: si bien acá tenemos un diagrama de fase típico que incluye todos los pesos y volúmenes de este diagrama, tenemos que el peso del agua y el peso del suelo jamás van a variar, no importa hacia dónde lo lleves, cuánto los comprimes,
en qué recipiente los colocas, estos pesos jamás van a dejar de pesar lo mismo. Por lo tanto, ese factor que está por allá, que es el peso total, jamás va a variar sin importar en qué recipiente lo vayas a mezclar. Y ya que este peso y este peso no varía, el peso específico del agua tampoco va a variar. Por lo tanto, cuando lo pase para acá, este volumen de agua tampoco va a cambiar. Y ya que el peso del grano tampoco va a cambiar, y el GS, que es una propiedad inalterable del suelo, tampoco va a cambiar, cuando lo transformo para acá, el volumen del suelo del grano, prácticamente como si fuera el área que bordea el grano, tampoco va a cambiar. Por lo tanto, estos valores que están encerrados en rojo tampoco van a cambiar. Entonces, tenemos que la razón por la cual estos volúmenes pueden ser diferentes a pesar de que sea el mismo grano es este factor de acá, que es el volumen de aire, ya que a un volumen de arena más suelta puede tener más volumen de vacíos en comparación de una arena compactada. Y ahora, volviendo al problema, tenemos estos dos recipientes con estas tres características por cada uno y nos piden hallar lo que nos piden hallar mediante este recipiente con el suelo A y B con estas características. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, acá solo tenemos dos características gravimétricas, que es el peso específico y la humedad. Sin embargo, hay una propiedad en la mezcla de suelos que consiste en lo siguiente: si yo mezclo n cantidad de suelos con propiedades cualesquiera, pero el peso físico relativo, es decir, el GS en todos los suelos de la mezcla es el mismo, significaría que la mezcla total tiene el mismo GS necesariamente, ya que los granos del suelo que se están mezclando son los mismos. Por lo tanto, en la mezcla final tienen que tener el mismo GS. Así que en realidad en la mezcla tenemos tres características. Tendríamos lo que es el GS, el peso específico y la humedad. ¿Lo ven? Ya que el suelo A y el suelo B tienen el mismo GS, significa que la mezcla también necesariamente tiene que tener el mismo GS. Ahora, para resolver este problema es recomendable trabajar de la siguiente manera: trabajar desde la mezcla, hago correlaciones en la mezcla y luego, sabiendo lo que necesito en la mezcla, tanto sea peso de agua y peso de suelo, voy a poder conocer qué es lo que tengo que sacar del recipiente A y cuánto tengo que sacar del recipiente B mediante correlaciones que vamos a ver a continuación. Pero esa es la idea fundamental: comenzar desde el final, saber cuánto tengo que tener al final para volver al inicio y saber por dónde tengo que atacar los dos recipientes iniciales. Y ahora, tengo el diagrama de fases del suelo final. Me dicen básicamente que debo tener 800 centímetros cúbicos, que está acá. Luego, para hallar el peso del recipiente, lo paso dividiendo por el peso específico, que me dan de dato de 1.8 gramos por centímetro cúbico. Luego, tengo como incógnitas el peso del agua y el peso del suelo. Tengo que el peso de agua y el peso del suelo me tiene que dar como resultado el peso total de la mezcla, que es 1440. Y ahora, tengo como dato que la humedad es igual al 14%. Y ya sabemos que la humedad es la relación entre el peso del agua y el peso del suelo. Así que por lo tanto tenemos esta segunda ecuación, que relaciona el peso del agua y el peso del suelo, y mediante estas dos ecuaciones tengo dos incógnitas, tengo dos ecuaciones, así que puedo resolver este sistema de ecuaciones. Así que finalmente tengo esos dos valores del peso de agua y el peso del suelo. A continuación también tenemos estas incógnitas, que es el volumen de agua y el volumen del suelo del mismo grano. Ahora, ya que tenemos el valor de GS, por lo que les había comentado anteriormente, podemos calcular el peso del suelo de la siguiente manera. Tenemos que el peso específico ya conocido del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, tenemos que el GS es 2.7. Podemos calcular que el peso específico del sólido, es decir, el peso del suelo entre el volumen del suelo del mismo grano, es mediante esta correlación del GS por el peso específico del agua, que me daría 2.7 gramos por centímetro cúbico. Y ahora, para poder calcular este volumen de agua, vendría a ser igual al peso del agua entre el peso específico del agua, que sale el número que está por allá. Y seguidamente, para poder calcular en el diagrama de fases el volumen del suelo del sólido, sería mediante esta pequeña división del peso del grano del suelo entre el peso específico del mismo grano del suelo, dándonos esa operación, obteniendo ese número que está por allá. Para obtener este volumen de vacíos es simplemente haciendo la diferencia entre el volumen total entre el volumen del suelo, obteniendo este valor de acá. Y finalmente, para poder calcular el volumen del aire en la mezcla, sería el volumen de vacíos menos el volumen de agua.
dándonos como resultado 155.3 centímetros cúbicos. Ya tenemos resuelto el diagrama de fases. Ahora, en este diagrama de fases, como ya se había explicado anteriormente, como no se puede trabajar con volúmenes, ya que estos varían cuando salen del mismo recipiente, entonces es mejor analizarlos desde la parte de pesos, ya que esos jamás van a variar, no importa a qué recipiente vaya a ser transportado. Y ahora, analizando este diagrama de fases, tengo que el peso necesario para tener esta mezcla de agua es de 176.8 gramos. Y el suelo necesario para tener esta mezcla de suelo es de 1263.2 gramos. Ahora, como ya les expliqué anteriormente, ahora ya sé cuánto de agua y cuánto de suelo necesito en esta mezcla para tener las propiedades que me habían indicado anteriormente, el GS, la humedad y el peso específico. Ya. Ahora, ya conozco el final, ahora me falta conocer cuánto de suelo y cuánto de agua saco de A y saco de B. Ahora, tengo estos dos pesos finales que debo estar en la mezcla y tengo estos dos recipientes y cada uno de estos recipientes aporta suelo y agua al recipiente en diferentes medidas. Y ahora, ¿cómo puedo conocer esas medidas? Se las explicaré a continuación. Tengo que el peso total de agua en la mezcla es la suma de las aguas que vienen de A y de B. Y la suma total del peso del suelo del grano viene a ser la suma de los granos que viene de A y de B. Al momento tengo dos ecuaciones, sin embargo tengo 4 incógnitas. Suelo de A, suelo de B, agua de A y agua de B. Me faltan 2 ecuaciones para poder resolver este sistema de ecuaciones. Así que, ¿cómo obtengo las otras 2 ecuaciones? Primero pasaré a explicarles lo siguiente. Si bien les dije que cuando el suelo sale del recipiente, cambia sus propiedades inmediatamente, bueno, las que tengan que ver con el volumen, ya sea el peso específico, la relación de vacíos, el grado de saturación, todo lo que tenga que ver netamente con el peso no va a cambiar, como el peso del sólido, el peso de agua o el peso total. Y ya que la mayoría de relaciones gravimétricas toman en cuenta algún volumen, hay algunos valores que no van a cambiar a pesar de que salgan del recipiente. Uno de ellos es el GS, ya que básicamente solo depende del grano. ¿Ok? Pero dentro del recipiente, cuando no salen del recipiente, se mantienen totalmente constantes y proporcionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un suelo cualquiera, el cual tiene esta diagrama de fases, del cual se puede obtener sus relaciones gravimétricas, relación de vacíos, grado de saturación, etc. ¿Ok? Para este caso, hemos analizado para 4 gramos de este suelo. ¿Ok? Sin embargo, si en una mezcla cualquiera nos dicen, ok, de este suelo necesito 400 gramos de esta mezcla. Entonces dirán, ok, dentro de este mismo recipiente, sin salir de este recipiente, las propiedades de este suelo no va a cambiar. Es decir, si el allá aumenta, todos los que están acá dentro del mismo recipiente también van a aumentar. ¿A qué me refiero? Si necesito 400 gramos del suelo y tengo 4 gramos por allá, solo será necesario multiplicar por 100 ese diagrama de fases para saber las propiedades de ese suelo que contiene 400 gramos antes de salir del recipiente. Por lo visto, acá todo ha sido multiplicado por 100 para poder obtener 400 gramos de ese suelo antes de salir del recipiente. Cuando ese suelo salga del recipiente, estas propiedades del volumen van a cambiar, pero los pesos del suelo y agua de ese suelo que ha salido del recipiente se van a mantener constantes. Pero antes de salir del recipiente, estas relaciones se van a mantener. Por lo tanto, la relación de vacíos, la grado de saturación, para este mismo suelo, antes de salir del recipiente, van a mantenerse iguales. Y ahora, ¿para qué les digo esto? Porque estos pesos de agua y suelo, si bien ya han salido de los recipientes, dentro del mismo recipiente, mantienen todas sus relaciones. Es decir, este suelo de A y suelo de B que vienen de esos recipientes, dentro de esos recipientes, estas relaciones de peso específico, relación de vacíos, humedad, etc., en ambos recipientes se van a mantener proporcionales. Es decir, para 50 gramos de A o 1 tonelada de A, sus propiedades dentro del recipiente van a ser iguales. Igual para el mismo caso de B. Entonces, teniendo que el peso de agua necesario para hacer la mezcla es esto de acá, y el peso de suelo para realizar la mezcla es esto de acá, necesito conocer unas relaciones entre los pesos de agua y peso de suelo. Así que la relación gravimétrica que me da esa relación en esos dos recipientes es la humedad, ya que esta me relaciona agua con peso. Entonces, este suelo de A y agua de A
dentro de este recipiente va a ser definido por esta relación de humedad. Igual en el mismo caso para el suelo B. Entonces, teniendo como dato, ya tengo como dato el valor de la humedad para el suelo de A. Sin embargo, para el suelo de B aún no lo tengo, así que vamos a ir a calcularlo para poder ir avanzando en el problema. Llenando el diagrama de fases del suelo de B, asumiendo un centímetro cúbico. Ahora, normalmente cuando nos dan el GS como un valor ya conocido, es recomendable usar asumir un volumen de suelo igual a un centímetro cúbico para poder avanzar más fácilmente en la resolución del diagrama de fases. Y ahora, para pasar de volumen del suelo al peso del suelo, usa esa expresión que está ahí, por GS por el peso específico del agua. Obtengo ese valor de ahí. Y ahora, para obtener el volumen de vacíos de este diagrama de fases, multiplico el volumen del suelo por la relación de vacíos de este suelo B, que es igual a 1, por lo tanto acá arriba obtengo el valor de la unidad. Luego, para obtener este valor acá, simplemente es la suma de estos dos valores, de estos dos volúmenes de vacíos y volumen de suelo. Luego, para poder obtener el volumen de agua, es simplemente por el grado de saturación que me relaciona el volumen de agua con el volumen de vacíos. Luego de despejar esta ecuación me sale que el volumen de agua es igual a la saturación por el volumen de vacíos total. Obtengo que es simplemente la mitad del volumen de vacíos y me da como 0,5. Y simplemente como diferencia obtengo el valor que está acá arriba. Para obtener el peso de agua que está por allá, teniendo conocido ya el volumen de agua, luego despejando las ecuaciones, tengo que el peso del agua es igual al peso específico del agua por el volumen de agua. Obteniendo como dato lo mismo, ya que el peso específico del agua es igual a la unidad. Y finalmente el peso de este suelo de acá es simplemente la suma de ambos pesos, de agua y suelo. Ya tengo completo el diagrama de fases del suelo B, ahora finalmente paso a calcular lo que necesito, que es la humedad, que es básicamente la relación entre el peso del agua y el peso del suelo, obteniendo como respuesta 18.52%. Y ahora, dentro del recipiente A y del recipiente B, ya tengo conocido las humedades, que son de 10% y 18.52%, los cuales van a ser ciertos y van a cumplir dentro de ambos recipientes. Y ya que estos suelos vienen de acá y estos suelos vienen de allá, acá va a reinar estas propiedades de acá y allá va a reinar estas propiedades de acá. Así que solamente considerando el suelo A, puedo obtener una relación entre estos dos suelos que van a salir de este recipiente, igual en el suelo de allá. Así que puedo plantear estas dos ecuaciones más: la relación del suelo y el agua de A como el 10% y la relación entre el agua de B y el suelo de B como el 18.52%, que sería mi tercera y cuarta ecuación de mi sistema de ecuaciones. Y finalmente tengo, recordando las ecuaciones que habíamos planteado al inicio, que son las dos ecuaciones globales de peso de agua y peso de suelo, también tendría adicionalmente estas dos ecuaciones que relacionan agua y suelo del recipiente A y del recipiente B. Finalmente tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Paso a resolver el sistema de ecuaciones, dando como resultado esta pequeña tabla de acá que indica el suelo y agua necesarios de A y de B. Suelo de A, suelo de B, agua de A y agua de B. Bueno, y básicamente relación de esto con esto debe cumplir la humedad del suelo de A y este con este debe cumplir con la humedad del suelo de B. Bueno, y finalmente, haciendo las sumas correspondientes, tengo lo que coincide, que es el suelo total de la mezcla con el agua total de la mezcla. Y finalmente, en la vertical, tengo cuánto de suelo con agua de A necesito y cuál es el peso total del suelo de B que necesito. Pero a mí en el problema no me están pidiendo cuánto de peso de A y peso de B necesito. Me están preguntando cuánto de volumen. Ahora, como les había mencionado, dentro del recipiente se cumplen todas sus propiedades. Fuera del recipiente, solo las que tengan que ver con el peso. Es por eso que hasta el momento que hemos trabajado fuera del recipiente, todo esto se cumple y tiene sentido. Ahora, para calcular el volumen, lo cual ya puede cambiar cuando ya sale del recipiente, tenemos que volver a cada uno de los recipientes para ver cómo podemos resolver. Afuera ya hemos hecho una comparación para poder obtener los pesos que vienen de afuera. Ahora, volviendo a cada uno de esos recipientes, vamos a ver qué propiedad reina acá y qué propiedad reina acá para poder hacer la transformación requerida. Con el peso de A y con el peso de B ya calculado. Ahora, tengo que en el reino de A necesito un cierto volumen, el cual puede
Ya que acá tengo el peso de A y necesito el volumen de A, puedo obtener simplemente en ese reino, porque en ese reino lo que gobierna es el peso específico de A. De igual manera en el suelo de B, tengo el peso, el volumen, y en ese reino la relación que toma en cuenta esas dos cantidades es el peso específico de B. Sin embargo, yo con mi información ya tenía el peso específico de A, no tengo el peso específico de B, así que vamos a calcularlo del diagrama de fases que ya habíamos armado. Y simplemente del diagrama de fases que ya teníamos, pasamos a dividir el peso entre el volumen para calcular su peso específico. Así que finalmente tenemos el peso específico de A y de B, los cuales gobiernan en cada uno de sus recipientes. ¿Por qué digo esto? Ya que una vez que estos suelos salgan del recipiente, estos pesos específicos ya no van a ser los que son ahí. Ya que al momento de que salen del recipiente, como les había mostrado en las imágenes anteriores, el grano va a ir cambiando de orientación, por lo cual el vacío puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo se manipule. Y es por ello que en este tipo de problemas no es recomendable trabajar inicialmente con los volúmenes. Solamente trabajar con los volúmenes cuando ya estás analizando dentro del mismo recipiente, cuando ya conoces las propiedades que gobiernan ese mismo recipiente. Y simplemente pasamos a hacer la resolución de este problema haciendo esta ecuación de acá, que el volumen es igual al peso entre su peso específico para cada uno de los recipientes. Conozco los pesos específicos, así que puedo tener como respuesta los volúmenes necesarios de A y de B. Y como podemos ver a simple vista, estos volúmenes no suman 800 centímetros cúbicos, lo cual es el volumen total de la mezcla, lo cual confirma lo que al inicio les había comentado, de que no necesariamente los volúmenes de los granos de A y B van a sumar el volumen de la mezcla. Está comparado por la matemática. ¿Okay? Si en este problema que hemos desarrollado tienen alguna duda, algo que no les hayan quedó claro, o si bien hay algunos de ustedes que han usado técnicas similares o han ido por caminos similares y se han quedado atorados en alguna parte, pueden dejarlo en la caja de comentarios para indicarles cómo debían seguir su camino para poder llegar a la misma respuesta, ya que hay varios caminos para llegar a esta respuesta. Solo basta conocer bien lo que son las relaciones gravimétricas para poder plantear sus ecuaciones por donde a ustedes les plazca para llegar a la misma respuesta. ¿Ok? Listo. Pasando al siguiente problema, que es el número 5. En este problema, básicamente, lo que a ustedes les daban eran 5 relaciones gravimétricas. Y ahora, muchos pueden haber estado confundidos, ya que solamente bastan 3 para resolver. El enunciado les decía que solamente había uno de ellos que tenía que estar equivocado, pero les daba 5. Así que lo que ustedes tenían que hacer era básicamente tomar como 3 de ellos como si fueran verdaderos para ver qué es lo que salía a continuación, ya que son 3 lo que necesitan para poder resolver este diagrama de fases. Si tomaban 4, significaría que estuvieran asumiendo o forzando alguno de los valores, ya que es como si tuvieran 2 ecuaciones y con 3 datos de entrada, y crearía una pequeña incongruencia. Así que para resolver este problema tienen que tener claro que con 3 valores gravimétricos pueden resolver todo el diagrama de fases. ¿Ok? Entonces iniciamos con la primera iteración. Ya que nosotros aún no sabemos cuál es el dato incorrecto de estos que les hemos dado, vamos a asumir cualesquiera unos 3 al azar. En este caso vamos a tomar como el GS, la humedad y la relación de vacíos como valores correctos para armarnos el diagrama de fases. Procedemos a armar el diagrama de fases. Ya hemos hecho un ejemplo en la pregunta 4, así que básicamente es lo mismo, trabajar con los pesos y los volúmenes para hallar el diagrama de fases. Más que nada es importante apuntar al procedimiento de la solución del problema más que el armado de diagrama de fases, que parece que ya lo tienen un poco más claro. Luego, ahora, arman su diagrama de fases con sus 3 relaciones gravimétricas. En este caso yo he asumido con un volumen de 1 centímetro cúbico para el volumen del suelo para poder armar mi diagrama. Pero ustedes pueden asumir una unidad o la unidad que deseen en cualquier parte del diagrama de fase. Así que básicamente lo que tengo acá debería ser proporcional a lo que a ustedes les salga para solucionar este problema. Y ahora que tenemos este diagrama de fases con estos 3 valores gravimétricos asumidos, correctos, pasamos a comprobar los 2 parámetros restantes. Y ahora, acá, luego de cada iteración, puede pasar 2 cosas. Que los 2 valores, pueden pasar 3 cosas. Que los 2 valores sean incorrectos. O que los 2 valores sean incorrectos, que uno sea correcto y que el otro no sea incorrecto, o que los 2 sean correctos. Si le sale que los 2 es correcto, significa que han hecho algún mal cálculo, ya que como alguno de estos 5 valores tiene que estar mal, y han asumido 3 y estos 2 les salen correctos,
Eso es imposible, ya que eso significaría que los 5 son correctos e iría en contra del enunciado, lo cual les dice que por lo menos uno es equivocado. Así que si los dos les sale correcto según su enunciado, deben de ver sus cálculos. Y ahora, si uno le sale correcto y el otro le sale incorrecto, significa que necesariamente el incorrecto es el incorrecto global verdadero de todo el problema. Más adelante les explicaré por qué. Y por último, si le salen los dos incorrectos, significa que alguno de los valores iniciales es el incorrecto real. Ahorita les voy a explicar más a detalle cada una de estas respuestas. Primero, vamos comprobando las otras dos relaciones gravimétricas que no hemos tomado como base para esa primera iteración, que es en este caso el peso específico y el grado de saturación. Y ahora, comparando estos valores resultantes con los datos como datos, vemos que ni el peso específico ni el grado de saturación coinciden con los valores dados. Así que algunos han asumido algunos solamente han calculado o el peso específico o el grado de saturación y han dicho, ya, como el peso específico o el grado de saturación no me sale como lo que el dato que me indica, ya, entonces ese debe ser el valor incorrecto. Lo cual no es necesariamente cierto, ya que lo que ustedes debieron haber hecho es comprobar sus otros dos valores gravimétricos para ver si es que para ver qué pasaba con ellos dos. En este caso de acá vemos que ninguno de los dos coincide con los valores dados. Y ya que nos indica que solamente uno de los valores gravimétricos es incorrecto, significaría que no necesariamente estos dos de acá es incorrecto. Significa que, como esto no puede ocurrir, significa que el diagrama de fases que hemos armado es incorrecto. Y si el diagrama de fases que hemos armado es incorrecto, significa que los datos de entrada que hemos introducido para poder armar el diagrama de fases, alguno de ellos debe ser incorrecto. Por lo tanto, uno de estos tres valores que hemos usado como dato, como base, no puede ser correcto. Y además, ya que uno de estos datos no es el correcto, también significa que los otros dos de abajo son correctos. Si alguna parte de esto queda un poco confuso, les pido por favor que lo pongan en la caja de comentarios para poder absorber su duda. ¿Ok? Entonces, ya ha concluido que ya de la primera iteración que vemos que estos dos han salido incorrectos, ahora ya sabemos que necesariamente estos dos vendrían a ser correctos y uno de los valores base que hemos usado para armar el diagrama de fases tiene que ser necesariamente incorrecto. Ahora, usando nuestra segunda iteración, es conveniente que puedan tomar estos dos valores de acá porque ya sabemos con certeza de que necesariamente estos dos tienen que ser correctos. Sin embargo, ustedes también pueden tomar dos de estos y uno de estos, si son valientes y tienen suerte de que justo el que no agarran es el incorrecto. Pero hay varias maneras de hacerlo, pero tienen que seguir esta lógica. ¿Ok? En este caso, yo he tomado para mi siguiente iteración esos tres valores base, que es los que son los dos correctos y uno de acá, que vendría a ser el peso específico, la saturación, que ahora ya sabemos que necesariamente tienen que ser correctos, y el GS. Puedo haber tomado la humedad, la relación de vacíos, no importa, el resultado al final de mi verificación me dirá si hice o no bien en hacer esto. Tomo estos valores y procedo a armar mi diagrama de fases como ustedes ya saben, asumiendo un volumen unitario o un peso unitario en algún lado del diagrama de fases para completar todos los valores con las propiedades gravimétricas que estamos tomando para armar este diagrama de fases. Y ahora que tenemos esto listo, pasamos a comprobar los otros dos relaciones gravimétricas a ver qué ocurre. Y obtenemos la relación de vacíos y la humedad de esta mezcla, de este suelo de acá. Y ahora, comparando los valores calculados de esta segunda iteración con los valores datos del problema, tenemos que solamente la humedad es la que coincide y sin embargo la relación de vacíos no coincide. ¿Esto qué significa? En la primera iteración vimos que los dos valores no coincidían y ya que eso no tiene sentido, ya que solamente un valor debe ser incorrecto, eso significaba que los tres tomados como base, uno de ellos tiene que ser incorrecto. Pero ahora, acá donde tenemos que solamente uno de los dos es incorrecto y el otro es correcto, esto de acá calza perfectamente con el enunciado del problema. ¿Por qué? Porque el enunciado del problema nos dice que de las 5 relaciones gravimétricas hay uno que no cumple. Si tomamos esto como verdadero, significaría que los tres valores tomados para armar el diagrama de fases son correctos y que además la humedad que coincide con el valor dato también es correcto, lo cual nos dejaría como conclusión que el único valor incorrecto es la relación de vacíos, lo cual
significaría que hay 4 correctos y uno incorrecto, lo cual coincide con el enunciado del problema. Si intentan hacer otra iteración con otros valores, o sea, por ejemplo, tomando la humedad, el GS y el peso específico, les debe salir como igualmente que el cuarto valor, que no es la relación de vacíos, debe salir exactamente igual al valor dato. Y ahí igual les va a salir que la relación de vacíos les va a salir un número totalmente diferente al dado en su problema. Así que básicamente esa es la lógica. Deben de hacer las iteraciones hasta que uno de ellos salga incorrecto y el otro correcto. Y el que salga incorrecto, en este caso del problema, relación de vacíos, que sale incorrecto, es el verdadero incorrecto del problema. Por lo tanto, ya que hemos identificado que este de acá es el verdadero incorrecto del problema, tomamos como valor real lo que hemos calculado de esta iteración, que vendría a ser lo representativo de las características gravimétricas del problema. Según el problema nos decía que era 0.86, y ya que hemos identificado que esto es incorrecto, el valor correcto de la relación de vacíos vendría a ser la unidad que hemos calculado anteriormente en el diagrama de fases de la segunda iteración. Si es que algún paso de este problema no te ha quedado claro, o hay algún cálculo, procedimiento, o alguna parte de explicación que no te ha quedado clara, por favor te pido encarecidamente que lo dejes en la caja de comentarios para poder absolver tu duda lo más pronto posible. Y ahora, procedemos al problema número 6, donde la mayoría de ustedes tuvo, bueno, el valor correcto de este problema viene a ser eso ahí. Y ahora, procedemos al problema número 6, que es donde la mayoría de ustedes han tenido problemas. En realidad era un problema bastante sencillo, sin embargo solo era necesario tener un fundamento bastante claro, con lo cual simplemente el problema salía por sí solo. Ahora, el enunciado le decía lo siguiente: se tiene una muestra cúbica de 0.3 pies, o sea, de 0.027 pies cúbicos de volumen, con estas características de acá. El volumen ya calculado de 0.027 pies cúbicos, un peso de 4 libras y un GS de 2.75. Bueno, y te daban como dato adicional que el peso específico en estas unidades de libras por pie cúbico es de 62.4. Y te dice además que el estado actual de este suelo está en el límite plástico. Ahora, ya que tengo el volumen y el peso, puedo tener la relación gravimétrica, que es el peso específico. Y también tengo como dato el GS. Muchos tuvieron la duda de, ok, si tengo este suelo y solo tengo 2 relaciones gravimétricas, no puedo hacer nada porque con 2 me falta 1. Muchos también cometieron la equivocación de, ok, tengo 2, entonces asumiré uno más o tomaré uno como referencia, un dato clásico, un valor común de la humedad, de la saturación, etcétera, para seguir. Y quiero aclararles que cuando ustedes tengan problemas de evaluación, ustedes no pueden asumir valores de relaciones gravimétricas debido a tablas o resultados comunes que existen, ya que esto puede forzar a algo real del problema con respecto a valores típicos que ustedes ya conocen. Siempre cuando resuelven problemas, todas las relaciones gravimétricas deben salir de sus cálculos, más no de estimaciones de tablas que ustedes ya conozcan. Es bueno que ustedes conozcan valores típicos para que sepan que van por buen camino, pero jamás deben tomarlas como valores exactos para poder continuar con su problema. ¿Ok? Ya. Ahora, volviendo al problema de que solo tienen 2 relaciones gravimétricas. Por cierto, acá como les dicen que el límite... Ya, quiero aclarar lo siguiente. El hecho de que este suelo esté en el límite plástico les da un dato adicional que básicamente solo lo pueden conocer si conocían bien la teoría, ya que la teoría les dice lo siguiente sobre los límites. Como tengo el límite de contracción, que es justo cuando el suelo ya ha llegado hasta estar saturado. Del límite de contracción para suelos con más cantidad de agua sigue siendo saturado. Es decir, el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido, todos ellos ocurren cuando el suelo está saturado. Es decir, ya que este suelo inicialmente estaba en el límite plástico, necesariamente ese suelo también debía estar saturado, es decir, con una saturación de 100%. Entonces, realmente tenemos 3 relaciones gravimétricas, lo que es el peso específico, el GS y el S, que vendría a ser 100%. Con lo cual, pasamos a armar nuestro diagrama de fases asumiendo una unidad, o se puede hacer de 2 maneras, o asumir una unidad en alguna parte del diagrama de fases, o tomando las dimensiones reales del suelo, que en este caso son peso de 4 libras, volumen de 0.027 pies cúbicos, y con las otras 2 propiedades gravimétricas, que es el GS y el grado de saturación, pasamos a completar el diagrama de fases como ustedes ya conocen. Como ven, acá el volumen de aire es 0 y el volumen de agua ocupa todo el volumen de vacíos. ¿Ok? Y ahora,
hay otra cosa clara que debemos aclarar. Si bien los límites plásticos, muchos de ustedes sabían que era la humedad en el estado plástico y el límite líquido es la humedad en el límite líquido, estas humedades, primero debemos calcularlas en este estado actual en el que estamos, que como ustedes ya saben que es el peso del agua entre el peso del sólido, que en este caso viene a ser 9.95%. 9.95% es la humedad del suelo. Sin embargo, el límite plástico es 10. ¿Por qué? Porque por definición, tanto el límite plástico como el límite líquido se definen como números enteros positivos sin el símbolo del porcentaje. Es decir, si acá hubiera sido 9.51, acá el límite plástico sería 10. Si hubiera sido 9.49, acá el límite plástico sería 9. Básicamente se hace por un redondeo al número entero. ¿Ok? Si hubiera sido 9.51, acá sería 10 por redondeo al número superior. Muchos de ustedes lo pusieron como 0.0995 o lo dejaron en porcentaje y luego hicieron cálculos algo incorrectos, lo cual va en contra de la definición. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tengo definido el límite plástico igual a 10, también me daban como información que el índice de plasticidad es igual a 10. Y como sabemos, para pasar del límite de plástico al límite líquido es sumándole el índice de plasticidad, ya que este término de acá es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Así que conociendo ya el límite plástico igual a 10, pasamos a sumarle el índice de plasticidad para conocer el límite líquido igual a 20, positivo entero sin porcentaje. Y ahora, sabemos que este límite líquido es el porcentaje de humedad en el límite líquido. Sin embargo, el problema nos pedía la mínima cantidad de agua que se le debe añadir al suelo para que ésta pueda llegar al límite líquido. Si bien este es el valor del límite líquido es 20, no necesariamente la humedad en el límite líquido es 20%. ¿Por qué? Porque el valor relacionado a la mínima cantidad de agua que debe añadirse al límite líquido, el límite líquido que está después del límite plástico, está relacionado con la humedad mínima necesaria para llegar al límite líquido. Ya que acá en el límite plástico tengo una humedad definida que ya hemos calculado anteriormente. Para pasar al límite líquido tengo que añadirle cierta agua. Mientras más agua le añada, más humedad va a tener. Mientras menos agua le añada, menos humedad final va a tener. Así que lo que yo tengo que trabajar es tener como valor final es una humedad mínima requerida para que tenga que añadirle la mínima cantidad de agua para llegar a esta mínima humedad requerida. Poniéndolo en términos numéricos, si el límite líquido tengo como valor que es igual a 20, la humedad mínima requerida para que pueda decir que, ok, este suelo, su límite líquido es 20%, es que la humedad mínima relacionada a este límite líquido es igual a 19.5%, ya que si la humedad en ese estado es 19.5%, necesariamente tengo que redondearla a la parte superior. Si es menos, el límite líquido no vendría a ser ese. Y la humedad sí podría ser teóricamente mayor que esto acá, 19.6, 19.7. Pero esas humedades mayores a esta que está acá, significaría que yo tendría que agregar más agua que en este caso, ya que en los otros casos que le estoy mencionando de 19.6 o 19.7, necesito más agua para poder llegar a esas humedades mayores. Y es por eso que esta es la humedad mínima requerida en ese estado del límite líquido para que pueda decir, ok, este límite líquido en este suelo es de 20. Así que igualmente, como les había indicado anteriormente, que todos los estados después del límite de contracción son saturados, el límite líquido también está en estado saturado del 100%. Por lo tanto, en el estado del límite líquido tengo estas tres relaciones, que vendría a ser el grado de saturación 100%, el GS, que viene a ser una propiedad intrínseca del material del grano, el cual no varía sin importar cuánto aire o agua se le agregue al suelo, y la humedad que acabamos de definir mediante las definiciones del límite líquido y límite plástico, el cual viene a ser la humedad mínima del sistema para que pueda estar en límite líquido igual a 20. Ahora, con esas tres relaciones gravimétricas pasamos a armar nuestro diagrama de fases como ustedes ya conocen. De igual manera, acá el volumen de aire viene a ser 0 ya que la muestra es nula. Y ahora, acá quiero hacer un hincapié. Si bien acá en este diagrama de fases, si bien el peso A es mayor al inicial y el volumen es mayor al inicial, ustedes se estarán preguntando por qué, ya que en el diagrama de fase inicial, que es este de acá, vemos que el peso
y el volumen son menores que lo que tenemos al final, que acá es 0.03 y algo, y allá es 4 punto y algo. Y ustedes dirán, pero esto no tiene sentido, se supone que es el mismo suelo, pero ¿por qué? Exacto, es el mismo grano del suelo, porque este peso del suelo y volumen del suelo no cambian, porque lo que estamos agregando es agua. Sin embargo, a pesar de que estemos cambiando, aumentando agua en el sistema, si pueden ver acá en la gráfica de los límites, como pueden ver, del límite de contracción hasta el límite plástico está aumentando el volumen total del sistema. Y del límite plástico al límite líquido también está aumentando el volumen ligeramente del sistema. Pero lo que no está cambiando para nada es ni el peso ni el volumen del suelo, ya que el grano no es lo que se está aumentando, sino es el agua. Y ahora, ¿por qué digo esto? Ya que digo esto porque muchos de ustedes asumieron que el volumen total del suelo no variaba. Es decir, acá muchos de ustedes asumieron un volumen de 0.027, lo cual no puede ser, ya que en el límite líquido el volumen total del suelo aumenta. Igual no era necesario conocer esto de acá, ya que por los cálculos les iba a salir que el volumen en la parte del límite líquido iba a ser mayor, pero es importante que lo tengan claro para futuros posibles problemas. Ahora, ya teniendo armado nuestro diagrama de fases en el límite líquido, acá está la explicación que les mencionaba. Acá el volumen llega hasta acá, y acá en el límite líquido el volumen aumenta ligeramente, pero solo a causa del aumento del agua, nada más. ¿Ok? Ahora, ahora, una vez que tenemos finalmente nuestro diagrama de fases final, acá nos piden la cantidad necesaria de agua para que pueda llegar a este estado de acá. En este estado, el peso de agua total es el indicado en el diagrama de fases, que es 0.362 libras. Pero en el límite plástico, en el estado inicial, tenemos que, mediante nuestro diagrama de fases, tenemos que el suelo... Perdón, disculpen, al revés. En el límite plástico, inicialmente tenemos solo 0.362 libras de peso de agua. Y en el estado final, que es el estado del límite líquido, tenemos que en nuestro diagrama de fases indica que tenemos 0.709. Así que para saber cuánto de agua necesitamos agregar al suelo, simplemente viene a ser dado por la diferencia de la cantidad de agua en el límite plástico con el límite líquido, que viene a ser esta pequeña diferencia, dándonos como un agua mínima requerida para añadirse de 0.348 libras. Si añadimos esta cantidad de agua, la humedad va a aumentar a 19.5%, con lo cual podríamos indicar que el límite líquido es igual a 20. Se puede aumentar más cantidad de agua que esto, ya que si aumentamos ligeramente más agua que esto, podríamos llegar a humedades de 19.6, 19.7, 19.8, con lo cual también tendríamos el mismo límite líquido requerido por el problema, pero no sería la mínima cantidad de agua del problema, ya que estamos trabajando con la mínima cantidad de agua. Este viene a ser el procedimiento indicado para resolver el problema. Si en alguna parte del problema tienes alguna duda, no te ha quedado algo claro, un procedimiento o algo se ha explicado de manera rápida, déjalo en la caja de comentarios para poder absolver tu duda lo más pronto posible. Ahora, pasamos al último problema, que viene a ser es algo parecido al problema 4, ya que consiste de mezcla de suelos, pero en este caso viene a ser mezcla de suelo del mismo suelo. Ahorita se los paso a explicar mejor. En el problema me indican que existe en un molde de suelo, pesa 6.555 gramos, y también me indica que el molde pesa 4.250 gramos. Y me da como propiedades del suelo el GS, el peso específico y el grado de saturación del suelo dentro del molde. Primeramente pasamos a calcular el peso del mismo suelo. Tenemos el peso del molde más suelo, tenemos el peso del molde, así que mediante una simple resta pasamos a calcular el peso del molde, que viene a ser la diferencia, el peso del suelo, que viene a ser la diferencia, dándonos un valor resultante de 2.305 gramos del suelo. Ahora, tenemos el peso del suelo, tenemos las tres relaciones gravimétricas, así que procedemos a realizar nuestro diagrama de fases, colocando el peso total del suelo por allá y usando nuestras tres relaciones gravimétricas para poder completar nuestro diagrama de fases. Si tienen alguna duda de cómo completar este diagrama de fases o no hay algún número que no comprenden de dónde pudo haber salido, déjalo en la caja de comentarios para poder guiarte cómo puede llegar a ese resultado. ¿Ok? Acá lo importante es poder obtener un análisis de estos números que están saliendo a continuación. Y ahora, una vez que el problema nos piden que en este estado de acá hallar todas las relaciones gravimétricas. Así que acá es importante que conozcan cómo poder hallar cada una de las relaciones gravimétricas.
acá están las tablas con las relaciones gravimétricas y los valores que tienen que usar para poder calcular cada una de esas. Eso es ya teoría que pueden revisar en la bibliografía del curso para poder calcularla. Y luego, ya teniendo todo esto como información, procedemos a calcular cada una de las relaciones gravimétricas del problema con los valores del diagrama de fases que está acá. Simplemente leen lo que necesitan, lo sacan del diagrama de fases, proceden a dividir o multiplicar, ya sea el caso, y hallan cada una de sus relaciones gravimétricas con sus unidades respectivas. Y ahora, ahí no termina el problema, ya que hemos hecho solamente la mitad. Luego te indica el problema de que este suelo es necesario que llegue a ciertas características, ya que todo el suelo del molde se va a retirar y se va a añadir otra vez el suelo del molde más cierta cantidad de agua y cierta cantidad de suelo. Es decir, acá las incógnitas son una cantidad de agua que tú vas a añadir y una cantidad de peso de suelo que tú vas a añadir para que al final las características del suelo en el molde, del mismo molde, tenga estas características de acá. Luego de que el mismo suelo que tú tenías inicialmente le añadas agua y suelo, el problema te obliga a que tú tengas como características el peso seco del suelo, la humedad. Solo te indica estos dos valores, pero como ya hablamos al inicio, el GS es una propiedad invariable del suelo sin importar lo que se le haga. Así que el GS viene a ser el mismo que en el inicio del problema. Así que de igual manera tenemos tres propiedades gravimétricas con lo cual podemos resolver el problema. Y ahora, acá hay algo importante que deben de tener claro. Si bien en la parte inicial les dije que no trabajemos con volúmenes ya que estos pueden ser variables, acá en este caso te están obligando a que el volumen del problema sea constante, ya que si bien te dicen que retires el suelo del molde, van a usar el mismo molde para poder llegar a estas características del suelo. Como ustedes ya habrán llevado compactación, básicamente lo que van a hacer es sacar el suelo, volver a meterlo con más cantidad de suelo y agua. Y van a obligarlo mediante compactación a que todo ese agua y suelo nuevo entre en ese volumen de suelo que es este volumen de acá, que lo pueden hallar mediante el diagrama de fases. ¿Ok? Así que por lo tanto, el volumen de esa nueva mezcla tiene que ser necesariamente el mismo volumen que en el estado inicial, ya que necesariamente es el mismo molde donde va a estar todo el suelo y agua de la mezcla. Así que teniendo como ya información estas tres relaciones gravimétricas, el gamma D, la humedad, el GS, y sabiendo que el volumen de toda la mezcla tiene que llegar a esto de alguna manera mediante compactación o agitación, dado sea el caso si es que necesita estar más suelto, pasamos a armar nuestro diagrama de fases con el mismo volumen, pero con relaciones gravimétricas diferentes. Esta parte es un poco más mecánica, ya que solo consiste en sumar, restar, dividir para llegar a esos valores. Si alguno tiene problemas para llegar a uno de estos valores que están en este diagrama de fases, déjalo en la caja de comentarios para poder guiarte qué camino debes de seguir para poder calcular alguno de estos valores. Ahora, lo importante de eso, de igual manera, luego de calcular este diagrama de fases con estas relaciones gravimétricas que están acá, procedemos a calcular todas las relaciones gravimétricas que nos piden. Bien, están las fórmulas, sacamos lo que necesitamos de cada diagrama de fases y procedemos a calcular pertinentemente cada uno de esos valores con sus unidades respectivas. Igual manera, si en algún parte de este cálculo no tienes problemas para poder obtener alguno de estos valores de este diagrama de fases, indícanos para poder ayudar. Y ahora, lo importante de acá es lo que te preguntan es cuánto peso de agua y peso de suelo se le tiene que añadir. Al inicio, en el diagrama de fases inicial, antes de que se agregue este suelo, teníamos como agua y suelo de la mezcla 115 y 2189, lo cual puede apreciarse en esta tabla resumen del final. 2189 como suelo y 115 como agua al inicio, antes de que se retire y se agregue más. Y luego al final, para poder tener estas relaciones gravimétricas al final, luego de meter a la mezcla, es necesario, para poder cumplir este volumen, tener esta cantidad de agua y esta cantidad de suelo dentro del molde para poder agregar el suelo. Así que como esta cantidad de agua y esta cantidad de suelo son obligatorias que estén dentro del molde, pues procedemos a colocarlos en la parte de estado final de suelo y de agua. Y ya que esto es lo que necesito al final y esto es lo que tengo al inicio, lo que tengo que agregar de agua y suelo viene a ser dado simplemente como la diferencia de lo que tengo al final con lo que tengo al inicio, que viene a ser dado por esos dos números de ahí. Lo cual significa que necesito agregar
62.96 pesos del mismo grano del suelo con 64.86 gramos de agua para poder llegar a las características que me pedían al final del problema, que son estos de acá, y que puede llegar a este volumen, que es el volumen de molde inalterable. Es importante que tengan en claro esta diferencia en comparación del problema 4, en el cual se les dijo que no trabajen con volúmenes, pero ese volumen se refería al volumen del suelo. Acá este volumen hace referencia al volumen del molde, el cual viene a ser inalterable. Y bueno, eso viene a ser toda la resolución y la guía de la primera práctica de mecánica de suelos. Espero que lo haya podido aclarar varias de sus dudas. Hay otros, como ya les había mencionado, con tal de que conozcan las relaciones gravimétricas, pueden tomar caminos alternos o similares para poder llegar a estas respuestas. Si alguno de ustedes decidió tomar un camino alterno, tomando valores unitarios en otro lado, o tomando otras relaciones y le salió algo parecido o diferente y no llegan a estos resultados, por favor escríbenos en la caja de comentarios tu procedimiento para poder apoyarte y guiarte al camino correcto para llegar a los resultados. Y te agradezco por ver el video y por tu interés en poder entender cómo poder resolver correctamente estos problemas para que te pueda ir bien en tu examen parcial. Y nada, muchas gracias por ver el video.